Shalom, amadas vidas de Kadosh Baruj Hu, sea el Eterno en todo y en todos. En este nuevo estudio estoy una vez más agradecido a Hashem por todas las personas que están saliendo del camino de Roma y están volviendo al de Jerusalén. También muy agradecido a las personas que se han suscrito a mi canal para estudiar los diferentes temas que expongo cada semana. Muchas gracias por estar ahí y por ver estos vídeos. Gracias a todos. Y a todos aquellos que veis mis vídeos y me seguís a través de Facebook por estos vídeos y estudios que suelo publicar cada semana. Que el Eterno sea con vuestras preciosas vidas, y el motivo que me lleva a hacer esta pequeña réplica a una secta que se hace llamar Defensores de la Fe. Dado que en esta semana, para mi sorpresa, estas personas han subido un vídeo en contra del movimiento mesiánico, que yo no soy mesiánico, o sea que por mí eso no es el problema, pero que también lo han hecho en contra del judaísmo. Entonces mi réplica va a este hombre en todas las cosas que habla este señor. Yo he visto en este vídeo, y después de examinarlo, todas las cosas que el pastor predica en esta réplica que va dirigida a lo anteriormente dicho, y viendo la gran mayoría de errores que predica, he decidido hacer este vídeo. Esta persona, este pastor, se llama Jorge Medina, o también está el teólogo Julio César Clavijo, que pertenece a otra organización, entre otros, que se hacen llamar unicitarios, pero en el caso de Clavijo él cree que el Hijo es divino, cree que el Hijo es divino, por lo tanto creo que no crea que el Hijo preexistiera en la eternidad. Cree más o menos igual que los trinitarios, que Padre, Hijo y el Espíritu Santo son Dios, o son Elohim, porque la palabra Dios es una palabra pagana. Yo he querido debatir en los grupos de estas personas, y me han sacado, me han bloqueado sin media respuesta. También los invité a un debate en audio por Skype, a Jorge Medina y al teólogo Julio César Clavijo Sierra, de la congregación de la IPUC en Colombia, a que me demostraran esas cosas que ellos enseñan. Pero aún sigo esperándoles, y al final de este vídeo volveré a lanzarles el reto, a ver si alguno de ellos se atreve a un debate en audio por Skype, con nuestros tiempos, cada uno, y sin interrupciones, un debate para que la gente pueda ver qué equivocados estáis ustedes, que se hacen llamar defensores de la fe. La pregunta es: ¿de qué fe? ¿De la que se inventaron unos hombres, o lo que llamáis padre de la Iglesia? Dado que vuestra secta es del siglo XVIII, no tiene historicidad propia en el tiempo, sino que es una reinterpretación que ellos dan a lo que ellos llaman el Evangelio. Allí en sus países le debe ir muy bien, pero aquí estas sectas unicitarias, o del nombre de Jesús, como se hacen también llamar, solo la frecuentan latinos, en su mayoría. En las grandes convenciones se pueden contar con los dedos las personas naturales de ese país, y no latinos que ya pertenecían en sus países a estas denominaciones, de las más de 50.000 denominaciones cristianas que hay en el mundo, en definitiva. Y esto es debidamente sencillo, porque las personas que llegan a esas iglesias no le dan respuestas convincentes a las preguntas que ellos tienen, y acaban marchándose por simple deducción. Preguntas en lo referente al diezmo, que no les gusta que se les toque, la supuesta unicidad de lo que ellos llaman Jesús, o las falsas lenguas inventadas en su mayoría, que eso no son lenguas sino balbuceos. Y en este estudio quiero sobre todo dar réplica al vídeo que ha hecho esta secta en contra del judaísmo, y quiero dejarles el enlace aparece en el estudio que yo les voy a dejar aquí abajo, donde pone informe. Aquí en el vídeo pone mostrar más, le dan ahí y aparecerá un enlace donde podrán descargar este estudio completo. Y en este estudio sale el enlace donde aparece el vídeo de este señor. El vídeo en sí se titula Cristianos
mesiánicos y judíos, o algo así, o ortodoxos, y lo ha publicado en YouTube una secta que se hace llamar Defensores de la Fe, que son una organización del nombre de Jesús. Dicho esto, quiero dar gracias de nuevo por su tiempo, por leer o por ver este estudio en mi canal de YouTube. Espero que pueda sacarle de dudas que pueda tener hacia el pentecostalismo, la Torá o el Nuevo Testamento, y sobre Yeshua, al que todos consideran Elohim y Mashiach, pero que yo no lo considero de esta manera, no lo considero ni Elohim ni Mashiach. Yo solo soy un estudiante de judaísmo y de Kabbalah. Decir que yo conozco bien las doctrinas de esta secta porque pertenecí por un tiempo en una donde me pusieron a servir desde presidente de evangelismo a copastor, a ayudante del pastor y obrero, donde empecé la iglesia que ahora tienen aquí en mi ciudad. Esta denominación se llama IPUE, Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Empecemos así, sin más esperas, después de examinar el vídeo que esta secta Defensores de la Fe ha subido a YouTube, encabezado por el pastorcillo Jorge Medina, he podido sacar las siguientes conclusiones, que estudiaremos punto por punto de una manera breve por no extenderme mucho en este estudio. Los puntos que estudiaremos son: punto 1, ¿sigue esta denominación a Yeshua o a Pablo? Punto número 2, ¿es esta secta antitorá? ¿Es Yeshua Elohim, como enseña esta denominación? Y el punto número 3, ¿son válidas las lenguas que enseñan Defensores de la Fe o son inventadas? ¿Y qué hay del nombre de Jesús? Empezando por el punto número 1, ¿sigue de Defensores de la Fe a Yeshua o a Pablo de Tarso? Esta es la primera pregunta que deberían de hacerse las personas que siguen los mensajes y enseñanzas de Defensores de la Fe. Para mí está más que claro que el núcleo de las enseñanzas de esta secta son paulinas y no proceden de Yeshua, ni mucho menos. Por lo tanto, son seguidores de Pablo y no de Yeshua. Aunque hay que decir que solo cogen lo que les va bien a su doctrina y no para seguir ellos a Yeshua, que enseñaba lo opuesto a Pablo. En el vídeo que yo he visto de este señor solo hace que citar a Pablo gloriosamente y no hace mención a Yeshua. Y esto es normal porque mientras los que ellos dicen seguir narran los evangelios más cercanos a Yeshua, dijo que él no había venido a abolir la Torá en Mateo 5, pues ellos lo niegan cada vez que citan a Pablo, como el pastor Medina, que sale en el vídeo de esta secta llamada Defensores de la Fe. Dice que él no quiere guardar Torá citando Gálatas 5 del 3 al 4 y se jacta encima de no guardarla, y por si esto fuera poco, este hombre cita Apocalipsis 3, 8, 9 para dirigirse como juez de ese texto, como si él lo hubiera escrito, y se lo aplica a los mesiánicos. Yo, como no soy mesiánico, no me afecta, pero llama la atención el estado hasta donde ha llegado este hombre erigiéndose como juez, porque una cosa es examinar las doctrinas y otra es condenar a las personas que hay dentro de esas organizaciones. Por eso he decidido hacerle esta pequeña réplica. Es curioso que él me bloquee en sus grupos de Facebook y no dé la cara para un debate en audio por Skype conmigo, para que todos puedan ver lo equivocado que está este hombre y la denominación a la que él representa. Y lo primero que hay que demostrarles es que ellos siguen a Pablo y no a Yeshua. Déjenme darles unos breves ejemplos de cómo Pablo hace lo opuesto a Yeshua. Y dado que esta denominación que se hacen llamar del nombre de Jesús predican las enseñanzas de Pablo y no de Yeshua, del que tanto ellos dicen amar, pues resulta que esta denominación evangélica que se hace llamar Defensores de la Fe predica lo opuesto a Yeshua y se agarran a Pablo para defenestrar a Yeshua. Déjenme mostrarle algunas de estas contradicciones entre Pablo y Yeshua. Antes de decirles que yo no considero el Nuevo Testamento un libro divino,
Y lo citaré, lo considero que puede ser el Yeshua de las palabras históricas de un rabino del siglo I, Galileo seguramente, pero que para nosotros no es el Masías, los judíos. Sí se le puede mirar como un rabino, pero no con toda esa mitología cristiana mesiánica que se le ha enfenestrado. Pero este no es el tema, así que vamos a ver las diferencias entre Pablo y Yeshua. Comencemos. En Mateo 5, yo voy a citar las escrituras, porque no porque yo crea en ellos, pero si ellos creen en estas escrituras, yo creo que estas palabras sí pudieron ser de Yeshua, históricas, por eso las cito, y como testimonio de que ellos van en contra de Yeshua y sí de Pablo. En Mateo 5, del 17 al 20, dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta lo que tenga que suceder, suceda. El que enseña así a otros será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca estos mandamientos y los enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá de los Perushim, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Estas son palabras de Yeshua, seguramente históricas, que él como buen judío guardaba la Torá, y como vemos claramente él no vino a abolirla, sino a cumplirla y a completarla, como dice el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos, que para mí es el más antiguo, trata otro tema de la Torá, y dice en Mateo 19, del 16 al 19, dice: un hombre se acercó a Yeshua y dijo: Rabí, ¿qué cosa buena debo de hacer para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno, pero si quieres tener la vida, observa los mitzvot, los mandamientos. El hombre le preguntó: ¿cuáles? Y Yeshua le dijo: no asesinéis, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues estos son mandamientos de la Torá, es lo que estaba citándole Yeshua. Esto de falso testimonio está en Éxodo 20:13, en Deuteronomio 5 al 17 al 20 también se puede ver. Honra a tu padre y a tu madre en Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:16, llama a tu prójimo en Levítico 19:18. Por lo tanto, Yeshua no estaba aboliendo la Torá, sino enseñando la Torá. Y fíjense que en el que hemos citado antes dice que el que enseñe eso, el que enseñe la Torá, dice será ya llamado grande en el reino de los cielos. Y otro claro ejemplo, para seguir examinando objeciones, esta sí está en Marcos, el que considero que es el evangelio más antiguo, y dice así: uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua les respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante de los mitzvot de todos? O sea, ¿cuál es el mandamiento más importante? Yeshua le respondió: el más importante es Shema Yisrael, Hashem Eloheinu Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Yah Hashem uno es. Amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mitzvot mayor que estos. El maestro de la Torá le dijo: bien dicho, Rabí, tú hablas verdad cuando dices que él es uno y no hay otro aparte de él, y que amarle de todo corazón, entendimiento y fuerza y amar al prójimo como a uno mismo significa más que todas las ofrendas quemadas en sacrificios. Cuando Yeshua vio que él respondió de una forma sensata, le dijo: no estás lejos del reino de Hashem. Y después de esto nadie se atrevió a proponerle más debate. Ahora veamos cómo Pablo enseña totalmente lo opuesto. Mientras Yeshua enseñaba la Torá y decía el que predicaba la Torá era llamado grande en el reino de los cielos, el rabino Yeshua, pues Pablo ahora dice lo opuesto. Por ejemplo, sobre la circuncisión, Pablo en Gálatas 6:15 dice: porque ni la circuncisión es algo ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Como ven, él enseña en contra totalmente de la incircuncisión, que es un mandamiento de la Torá. Sigamos. En Gálatas 5:2 dice: Midan mis palabras, yo Saúl les digo que si se someten al Brit Milá, la circuncisión, el Masías de ningún provecho les será en ventaja para ustedes. O sea, les estaba diciendo a las personas que si se hacían la circuncisión, que todo lo que supuestamente como han hecho para los cristianos Yeshua no les serviría para nada. Y en Gálatas 5:4 también dice: de Masías fuisteis desligados los que de la Torá intentáis ser justificados, de la gracia habéis caído. Como ven, está totalmente en contra de la Torá, en contra de Yeshua. ¿Por qué esta denominación sigue entonces a Pablo y no a Yeshua? ¿Será porque, como él dijo, el mismo Medina en su vídeo, no quiere estar bajo sometido la Torá? Así será su vida de libertinaje, que no quiere someterse a Hashem. Ahora déjenme darle otros breves ejemplos para que espero queden convencidos y salgan de esa denominación, para que vean que el mensaje de Pablo es opuesto al de Yeshua, al que ustedes le siguen, pero sin embargo viven un paulinismo y no un cristianismo. Pablo dice: mas ahora os he escrito que no os envolváis en saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5:11. Y Yeshua enseña totalmente lo opuesto. Dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijo a sus discípulos: ¿qué es esto? Que come con y bebe con los publicanos y con los pecadores. Y oyéndolos Yeshua les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, mal los que tienen mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos 12:16 al 17. Como ven, totalmente opuesto. Para acabar este primer punto, habiéndoles demostrado a ustedes, defensores de la fe, que no siguen a Yeshua y sí siguen a Pablo, y han podido ver que Yeshua, al que ellos dicen seguir, no vino a abolir ni a quitar la Torá, mientras que Pablo y sus seguidores paulinos, como esta secta pentecostal, hacen. Déjenme, para acabar este punto, mostrarles algo más de Pablo. En lo que él hace mención también en el Nuevo Testamento, Pablo va en contra de la Torá, de nuevo, en Filipenses 2, del 6 al 7, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en el Masías Yeshua, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó ser igual a Elohim como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero fíjate que esto es opuesto, totalmente opuesto a la Torá, porque la Torá dice: vosotros sois mis testigos, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí, para que veáis, conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por lo tanto, Yeshua no puede ser Elohim, porque ningún Elohim ha sido formado después del Padre, para que esto quede claro. Otra y acabamos. ¿Es Yeshua el mediador entre Elohim y los hombres, como asegura Pablo y aseguran estas denominaciones? En 1 de Timoteo 2:5 Pablo dice que sí. Pero fíjense ustedes que ninguno de los antiguos necesitaron un mediador ante Elohim, como dice el Tanaj en muchos textos, para salvarse. Les voy a dar muchos textos, anótenlos ahí, de personas que no necesitan mediadores para salvarse y que la salvación es por uno mismo. Salmo 77:1, Salmo 88 del 1 al 2, Salmo 95 del 1 al 2, Salmos 100:1, Jeremías 33:3, Primera de Reyes 18:36-39, Job 42:1 al 11 y Daniel 9 del 4 al 19. Todos estos textos muestran que en la Torá nadie necesitó de un mediador, como enseña esta nueva religión a través de Pablo y de su nuevo Elohim Yeshua. Como vemos, esto es totalmente opuesto a la Torá. Entonces algo que es opuesto no puede ser algo verdadero,
y que, como vemos mismo, la misma Torá lo refuta. El punto 2, que es esta secta anti-Torá y es Yeshua Elohim, como enseña esta denominación. Bueno, a la primera pregunta creo que hemos respondido a la anterior, pero veamos algunas cosas más que pueden traer luz sobre estos temas a las personas que estudian o siguen a Yeshua. En mi caso solo lo estudio como un historiador amateur, no soy profesional, y trato de extraer de los evangelios lo que creo que pudieron ser palabras históricas de Yeshua, y sobre ese marco se le puede ver como un rabino. Y como esta secta llamada Defensores de la Fe solo citan a Pablo, dando que son paulinos, debemos de ver cómo la misma Torá refuta a Pablo y al pastor Medina. Veamos unos ejemplos. Observemos que dice Pablo de la Torá en el Nuevo Testamento, como dicen los mesiánicos, el Brit Hadashah. Romanos 3:28, dice Pablo: concluimos pues que el hombre es pues justificado por la fe sin las obras de la Torá. Ahora veamos lo que dice Hashem acerca de la Torá. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Hashem nuestro Elohim, como él nos ha mandado. Ahora preguntémonos, ¿a quién creemos pues? ¿A Pablo o a la Torá? Pues yo creo sinceramente a la Torá. Ahora sigamos viendo otro texto de cómo Pablo tiene un odio enfermizo a la Torá, así como estos defensores de la fe que parece que no quieren ni oírla. En Gálatas 3 del 10 al 13 dice: así que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: es maldito el que no permanece en todas las cosas que está escrito en la ley para cumplirlas. Ahora bien, yo me pregunto, aquí Pablo se saca este texto de la manga para condenar a todos los que están en contra de la Torá. Pero sin embargo, la Torá cita muchísimas bendiciones al cumplirla. Todo lo contrario a lo que dice Pablo en Gálatas 3. Y todo lo contrario a lo que dice esta secta, que se pueden resumir en los siguientes textos que quiero que anote y usted los mire en su casa por no extenderme. Bendiciones al cumplir la Torá. Deuteronomio 6 del 1 al 3, Deuteronomio 11 del 13 al 23, Deuteronomio 12, 28, Levítico 18, 5, Deuteronomio 12, 26, Salmos 119, 1, Salmos 119, verso 165. Sigamos. En Hebreos, ¿qué me dicen de esto? Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundara. Esto es una blasfemia lo que dice Hebreos 7:19. Aquí alude que la ley es un medio para que el pecado abunde. Y dice también: para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. Esto significa que si estamos bajo la ley del pecado, será el Señor en nosotros, según esta teoría. Si estamos bajo la ley del pecado, estamos cumpliendo, como dice Pablo en este texto. Observamos a este Pablo y rebelde, que ni aun a su maestro obedecía, porque la Torá de Elohim es y será eterna. Dice todo lo contrario a Hebreos. No dijo que la Torá se introdujera para que abundara el pecado, ni mucho menos para que se enseñoree de ellos. La ley no ha dejado de existir, la Torá es eterna, fue y será y siempre será Olam. Como lo declaran muchísimos versículos que le invito a ver, señor Medina, a usted y a todo el que desee mirarlos. Éxodo 12:14, Éxodo 29:38 al 42, Éxodo 30:8, Éxodo 31:16, Levítico 3:17, Levítico 6:18, Levítico 7:34 al 36, Levítico 16:29 al 31, Levítico 23:14 y 21, Levítico 24:3, Números 10:8, Números 15:14 al 16, Números 18:11 y 23, Números 19:10 y Deuteronomio 12:28.
Aquí nos dice que la Torá es eterna, Olam, y que siempre será así. Por lo tanto, no podemos hacer caso a lo que un solo hombre que supuestamente recibió una revelación, y a partir de esa revelación él viene a crear una nueva religión que es el cristianismo, que es Pablo de Tarso, y ahora pues todas las denominaciones evangélicas que le siguen pues obviamente son paulinas, no son de Yeshua, porque como hemos visto, Yeshua seguía la Torá y Pablo lo único que hace es defenestrarla. Y mientras la Torá dice que será eterna y de que no es para la que introduzca el pecado, pues él dice que sí. Y como he demostrado, esta Torá es eterna. Una vez refutado eso, vayamos a la segunda pregunta de este punto, que es si Yeshua es Elohim. Dado que esta secta enseña que Yeshua es Elohim, el Padre. Cuidado, no creen que sea, sino que creen que es el Padre. No creen en la Trinidad, sin embargo es mentira, porque ellos creen que el Hijo es divino. O sea, no creen que el Hijo sea preexistente, pero creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Por lo tanto no creen que el Hijo sea el Padre, creen que el Hijo es divino también. Y no tienen respuestas para muchas de las cosas que ellos creen. Solo van desliéndose de lo que creen ustedes, el Nuevo Testamento. Yo no creo que este libro, el Nuevo Testamento, se pueda considerar de carácter histórico. En algunos rasgos me doy cuenta que ustedes no saben explicar lo que creen también. Y antes de darle mi argumentación basada en la Torá, quiero que se me hagan estas preguntas o demuestren lo que dicen, y las preguntas que un lector del Nuevo Testamento, que puede leer y ver que no se corresponde con lo que enseña esta organización cristiana llamada Defensores de la Fe, que más bien defienden lo que ellos creen, no la fe de Elohim de Israel, sino la fe paulina. Veamos algunos ejemplos de los que ustedes leen en el Nuevo Testamento. Ustedes dicen que el Hijo es el Padre. Que yo sepa, Kadosh Baruj Hu es eterno y no puede morir, ni tampoco bajo al Hades o infierno. Para los cristianos, y Yeshua, sin embargo, sí murió y fue al Hades. Veamos dos ejemplos claros. En Juan 19:30 dice que murió. Y en Hechos 2:37, esta alma humana bajó al lugar que le llaman los cristianos el Hades. Eso dice Hechos 2:37. Por lo tanto no pudo ser Elohim, tuvo que ser supuestamente lo que dicen estos textos, no porque yo lo crea, pero según narra este escrito, el Hijo. Así que a mi juicio, por estas dos razones irrefutables, el Hijo no puede ser Elohim. Una porque murió y otra porque bajó al Hades. Como ven, está muy claro que no es Elohim, pues Elohim es eterno e inmutable. Yeshua, como vemos, no. Y esta denominación, además de enseñar que es el mismo Padre Yeshua, también dice que este Yeshua como Elohim para ellos es indivisible. Y esto, como vemos, es falso, dado que si bajó al Hades, bajó como humano y no como Elohim, supuestamente. Y por lo tanto, según los textos que vosotros creéis, no muestran que fuera una cosa unida, sino todo lo contrario, que se separó. También deducimos que la muerte, por lo tanto, es contradictoria a vuestra enseñanza, como lo es todo vuestro Nuevo Testamento, que para los judíos no tiene ningún valor. Ahora rápidamente les demostraré que Elohim no es un hombre, que es lo contrario a lo que esta secta unicitaria enseña. Y la Torá es muy clara, y con esto queda más que refutado, ya que si ellos enseñan que Yeshua, que es un hombre, es Elohim, están enseñando que un hombre es Elohim. Y esto va en contra de lo que dijo la Torá. Lo que pasa es que ellos no la creen, por lo visto, solo creen lo que Pablo dice, no creen la Torá, ni la quieren obedecer, como el mismo Medina dice, pero que está muy clara. Lo que dice está muy claro y creo que es contundente, de que Elohim no es un hombre. En Deuteronomio 4:12 leemos: Elohim no tiene un cuerpo físico que se capte como los sentidos del hombre. Los judíos, no nos dice este texto, no vieron nada. Y Elohim les dijo que no se hicieran ninguna forma de él. Por lo tanto, no puede haber ninguna forma de Elohim. Y Yeshua es una forma. En Números 23:19, este texto, juntamente con 1 Samuel 15:29, refuta la idea de los que creen que Elohim es un hombre, ya que esos textos dicen claramente que Elohim no es hombre.
Y para, si no les queda claro, Oseas 11:9, este pasaje claramente nos dice: Elohim soy y no hombre. Por tanto, nuevamente refuta esa idea del Elohim hombre. Hemos visto claramente que Yeshua no puede ser Elohim por esas mismas razones. Por lo tanto, esta secta enseña algo totalmente a lo que ellos mismos creen, como hemos podido deducir en este último punto. Ahora ya por último vamos a estudiar el punto número 3, que no quiero extenderme mucho. Si es necesario, pues haremos otro vídeo la semana que viene o otra. El punto 3 dice: ¿son las lenguas de los pentecostales de hoy genuinas? ¿En qué se basan? ¿Lo apoyan las escrituras, que ellos dicen seguir y amar? ¿Y es Jesús el nombre del rabino del siglo I de Israel, como sostiene esta secta? Vamos a responder estas preguntas. No deseo extenderme por mucho tiempo, ya que se ha alargado este estudio, pero se ve muy claro de una manera breve, es decir, algunas cosas que un lector curioso, como puedo ser yo, del Nuevo Testamento, que lo estudia en sus rasgos históricos, pero sin creer en él como un libro divino, y que no considero muchos de estos escritos de valor, pero que los citaré porque refutan lo que ustedes enseñan, ustedes que dicen creer en ese libro. Es curioso que esta secta paulina y no cristiana solo obedece a su maestro Pablo cuando les interesa. A la hora de tocar el tema de las lenguas parece que no. Y además ustedes, que se las dan de expertos, el señor Medina, en idiomas, deberían saber lo que significa lenguas en griego, imagino. O más bien no les interesa que se les desmonte ese chiringuito donde tienen a las personas engañadas en muchas cosas, y que estos pastores, que algunos se hacen llamar reverendos porque se creen mejores, como buenos ególatras que son, pues resulta que están viviendo de un diezmo inexistente en las escrituras, y mucho menos en el libro que ellos tanto defienden, el Nuevo Testamento para los gentiles. Pero centrándonos en el tema de las lenguas, que no es el diezmo el que tengo que tratar, lo trataré de explicar de una manera clara y concisa, según en los textos que ustedes mismos se acogen. Les ruego que ustedes los verifiquen los textos que doy, pues no los leo, solo los cito por hacer este estudio más ameno, y dado que se ha extendido un poco, pues lo hagamos de esta manera. Pero sí creo que dedicaré un segundo estudio a esta denominación. Dicho esto, veamos primero que si uno lee el libro de Hechos 2, del versículo 1 al 11, pero se enfatiza en los versos 9 y 11, donde se nos cuenta que las personas que recibían estas supuestas lenguas no eran lenguas de los pentecostales de hoy, que si usted los ha escuchado hablar son balbuceos, empiezan bla 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 bla, y dice que eso son lenguas. ¿Usted se puede creer eso? Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Aquí sus Biblias lo dice bien clarito, en Hechos 2 lo dice bien clarito, que hablaban lenguas vernáculas, es decir, idiomas humanos y no divinos. Como dice el texto, dice de partos, de medos, elamitas, cretenses, árabes, etc. Eso está en Hechos 2, 9 y 11. Por lo tanto, no son balbuceos que oímos, sino idiomas. Muestran los escritos que ustedes los cristianos dicen seguir, que son estos. Además, el propósito de esas lenguas, un historiador amateur como yo, como pretendo yo ser, puede deducir que estas lenguas las recibían para comunicar lo que ustedes llaman la buena nueva a las personas que no tenían el idioma natural de Israel. Ese era el propósito de esas lenguas, el dar a conocer ese mensaje a las personas que tenían un idioma diferente, y no como estas personas lo han enfatizado ahora. Otra de las cosas que parecen ignorar, que esto para mí es un mito total. Esas lenguas para mí son inventadas claramente, ya que ustedes pueden creer que las personas que deben hablarlas, y resulta que si el converso que va a esta secta no las habla, lo discriminan y no lo dejan servir en los altares, porque según ellos no ha recibido el Espíritu Santo, como ellos lo llaman. A mí me da risa y pena por esa gente a las que les obligan a imitar
la gran mayoría, imitar esa lengua para hacerse sentir importantes en sus iglesias locales, para que los dejen servir. Si no, los discriminan. Si dicen que no hablan en lengua, los discriminan como buena secta que son, porque por este rasgo es una secta, digámoslo así de claro. O sea, ellos discriminan a toda persona que no habla en lengua, no la dejan servir en los altares, no la dejan predicar, ni enseñar, ni nada. Y ellos se hacen jueces de que si no las hablan, ellos no tienen evidencias de esa salvación. Por lo tanto, obligan a creerse a las personas ya de entrada de que tienen que hablar esas lenguas, y que si no las hablan, pues no van a poder desarrollarse nunca dentro de esa iglesia, ni van a poder llegar a ser pastores, ni nada de eso. Yo quisiera que me enseñaran un solo texto en sus Biblias que digan de dónde salieron hablando lo que ustedes dicen, esos idiomas suyos, la. Que si me lo muestran, que me muestren, que me lo enseñen, a ver dónde salen dando balbuceos, a ver un texto donde salgan hablando esos balbuceos, cuando salen hablando esas lenguas. No lo vas a encontrar en todas las escrituras, esos balbuceos, Y otra cosa que observa un lector como yo y apologista de lo que considero falso es que los defensores de la fe son paulinos, que son paulinos, no le hacen caso a su maestro en este punto. ¿Por qué digo esto? Porque en 1 Corintios 14, 27 al 28 dice vuestro maestro Pablo, inventor del cristianismo, dice claramente que en la congregación hablen 2 o 3. Y en las reuniones de esta secta hablan todos a la vez como si fueran todos locos. Empiezan a saltar como locos, vamos. Además, Pablo les dice a ellos, que no le hacen caso, que si no hay intérprete, se calle y ore para sí mismo. Aquí Pablo es muy claro, ya Pablo eso lo dijo. Claramente dijo que si no hay intérprete en esa congregación, calle, y que sean por 1, por 2 o por 3. Y este intérprete es un intérprete de idiomas, no de balbuceos, porque para eso era el intérprete. Está muy claro que Pablo, a quien ellos también siguen, que es el mensaje paulino, vuestro maestro, dice que hablen 2 o 3, no como hacen todos ustedes en esas sectas, saltar todos, y que si no hay intérprete se callen y que oren para sí mismos. Que en vuestras iglesias tampoco he visto yo que haya interpretaciones de lenguas verdaderas, claro, porque se tienen que saber idiomas, no balbuceos. Por lo tanto, para mí el hablar esas lenguas son unas lenguas inventadas y sin fundamento, ni aún en su libro, en el libro que ellos defienden, el Nuevo Testamento. Además, todas las veces que se habla de lenguas en el griego es glosa, que significa idioma que se entiende. Y si necesitan un intérprete, no es de balbuceo, sino que es porque sencillamente alguien que va a hablar en chino, por ejemplo, en una reunión, tiene que haber uno interpretándolo. Pues eso sería un intérprete de idioma vernáculos y no el vuestro angélico, que solo tiene un verso en toda la Biblia como fundamento. 1 Corintios 13:1, que dice que si yo hablara en lenguas angélicas y humanas, pues bien, esas lenguas angélicas es una interpolación de la Iglesia romana, que decía que el latín era la lengua de los ángeles. Por eso aparece ahí. Y nada que ver con los balbuceos. Y luego, si ustedes hablan el idioma de los ángeles como aseguran, pues entonces muéstrenme un texto en que los ángeles hablaban esos balbuceos que ustedes hablan. Porque todos los textos que se encuentran los ángeles hablando en la Torá hablan idiomas humanos para comunicarse con las personas. Así que en conclusión, esto es un invento sin fundamento en sus propias escrituras ni en el Evangelio paulino que ustedes predican. Ahora ya nos centraremos para acabar en la siguiente pregunta de este tercer punto y el último, que es sobre el nombre de Jesús. Y es la pregunta si es el nombre de aquel rabino que seguramente nació en Galilea, en Israel. La respuesta es no. Lo que pasa es que estos señores no quieren cambiar sus puntos de vista, como toda secta. Dicen tener la verdad absoluta. Y los que lo gobiernan, como viven bien a gusto a costa de las personas normales que ignoran estas cosas, que de buena fe les dan sus diezmos, y ellos vienen en la buena vida, mientras tanto la mayoría de sus feligreses sin pagar el alquiler ni poder comer,
Pero que volviendo al tema de Jesús, aunque a mí me da igual, porque como he dicho no soy cristiano ni mesiánico, me da igual cuál sea el nombre de él o cuál fuera, para mí carece de trascendencia. Pero viendo que el señor del vídeo dice que solo el nombre de Jesús y que los demás son del diablo, pues he de decirle, reverendo Medina, que no es usted un docto, como parece. Déjeme mostrarle por qué no se puede ser Jesús el nombre del rabino del siglo I. ¿De dónde sale la S final de Jesús? Es posible una explicación esta a la costumbre griega de hacer terminar los nombres masculinos frecuentemente con S. Por otro lado, Jesús con J no se pronuncia hasta tan solo 500 años o poco más, cuando las lenguas romances se extienden desplazando el latín, puesto que en la lengua de los romanos no existía la J, pero tampoco en griego o en hebreo. También quiero mostrarle como lo que dice usted, que Jesús no significa lo que dice usted en el vídeo, pues es todo lo contrario. La versión bíblica que utiliza seguramente tendrá los nombres paganizados de Jesús, que da a entender Zeus, hijo de Zeus. Y en hebreo significa mira el caballo. ¿Por qué G significa miren? Y Sus significa caballo. Y esto lo puede mirar cualquier persona en la Strong. Cualquier persona que lo desee coge la Strong, el diccionario Strong, y mira la página 1887 y la Strong 5483 y miran el nombre de Jesús y ven que una significa mira y la otra caballo. Por lo tanto, ese es el significado. Yeshua es femenino. De ahí que signifique algo como Salvador, salvación, prosperidad. En 1887 en la Strong, la partícula G primitiva dice he aquí, miren, he aquí. Y Sus, Jesús, Jesús, en la 6571 se puede comparar también, dice Sus, de una raíz que no se usa en singular, saltar, brincar, apropiadamente de gozo, caballo, porque salta, también golondrina, por un vuelo rápido, caballería, caballo, corcel, grulla, veloz, volver. Esto está en la Strong. Ya les he dado los números para que lo puedan ver. 1887 y 5483. Y luego le he vuelto a dar otros números para que también los miren. 1887 y se puede comparar también la otra, la que cité primero, con la 6571. Así que está muy claro. Además, los nombres propios no se traducen, cuando menos el de los judíos, el cual es un nombre que refleja alguna cualidad de la persona. Jesús no significa nada en español. Yeshua es el verdadero nombre, les pese los que les pese. Y con esto acabamos los 3 puntos. Los 3 puntos que yo había querido dar. Pero para acabar quiero dar unos pequeños datos, ya que esta secta también enseña que sus Biblias son perfectas, que la Reina Valera no tiene ningún defecto y no tiene ninguna añadidura ni nada. Pues brevemente quiero demostrarle una vez más, al decirle al pastor Medina, que están bastante retocadas y en algunos casos interpoladas y cesadas. Y déjame darte unos ejemplos que cualquier filólogo serio del griego sabe. Mateo 12, del 17 al 21, y Mateo 28 al 19 fueron agregados posteriormente por un autor distinto. De hecho, el pasaje de Mateo 25, 18 al 20 es considerado un agregado tardío por todos los estudiosos, que fue añadido para justificar la doctrina de la Trinidad formada paulatinamente entre mediados del siglo II y principios del siglo IV. Otro ejemplo es el final de Marcos. Entre los eruditos prácticamente no hay duda de que Marcos 16, del 9 al 20, no fue escrito por el autor original de este evangelio, sino que fue un añadido tardío, pues no se encuentra en ninguno de los manuscritos antiguos griegos que se conocen del mismo. Los 2 manuscritos más antiguos, el MS Vaticano número 1209 y el Códice Sinaítico Siriaco, terminan en Marcos 16:8.
Marcos 16, 9 al 20, no se encuentra en ningún papiro conocido anterior al siglo VI. Otros ejemplos son Mateo 17, 21 y Primera de Juan 5, 7, versículos que que no aparecen en el códice sinaítico y se consideran añadidos posteriores. El Padre Nuestro de Lucas 11, 2 al 4, que es más corto en el códice sinaítico que el que aparece en las Biblias actuales, y aún más corto en el códice vaticano. La palabra es Hijo de Dios en Marcos 1.1, que no existen en estos códices, y en Primera de Timoteo 3.16, que no dice la palabra Elohim se haya encarnado, sino que dice Él se encarnó. Y con esta breve réplica espero que puedan servirle de luz para poder abandonar esas denominaciones, o por lo menos saber de que están en un engaño en lo que son las doctrinas de este tipo de enseñanzas, y que todas las acusaciones que ha hecho este pastor Jorge Medina son falsas. Así como he dicho antes, si usted, pastor Medina, desea un debate, lo reto a un debate por Skype de 3 turnos de 10 minutos cada uno, donde cada uno proponga sus fundamentos, un debate cronometrado, sin interrupciones por ninguna parte, sino que en tres participaciones cada uno va aportando lo que se va desarrollando según el debate de este tema. Así que lo invito a que tenga un debate conmigo en audio, si se atreve, por Skype, o a cualquier pastorcillo de estas denominaciones, de la IPUC o del Nombre o la Apostólica, que crean estas cosas que enseña el pastor Medina. Si desean mantener un tipo de debate conmigo, pues les doy mi correo. El correo es camilonavarrorubí@hotmail.es. Repito, camilonavarrorubí@hotmail.es. Ahí pueden escribir para un debate en audio en mi sala de debates de Skype. Especialmente si se atreve alguno de estos dos, o Medina o el teólogo de la IPLUC Clavijo, o Sierra. Escríbanme si desean mantener este debate. Dicho esto, gracias a todos por ver este pequeño estudio y breve que creo que puede serles de utilidad y de luz y de bendición a todos. Gracias por seguirme, las personas que se han suscrito recientemente, y espero que me sigan acompañando en los siguientes estudios. Shalom, shalom a sus vidas. País, y no latinos que ya pertenecían en sus países a estas denominaciones, de las más de 50.000 denominaciones cristianas que hay en el mundo, en definitiva. Y esto es debidamente sencillo, porque las personas que llegan a esas iglesias no le dan respuestas convincentes a las preguntas que ellos tienen y acaban marchándose por simple deducción. Preguntas en lo referente al diezmo, que no les gusta que se les toque, la supuesta unicidad de lo que ellos llaman Jesús, o las falsas lenguas inventadas en su mayoría, que no son lenguas sino balbuceos. Y en este estudio quiero sobre todo dar réplica al vídeo que ha hecho esta secta en contra del judaísmo, y quiero dejarles el enlace aparece en el estudio que... Shalom, amadas vidas de Kadosh Baruj Hu, sea el Eterno en todo y en todos. En este nuevo estudio estoy una vez más agradecido a Hashem por todas las personas que están saliendo del camino de Roma y están volviendo al de Jerusalén. También muy agradecido a las personas que se han suscrito a mi canal para estudiar los diferentes temas que expongo cada semana. Muchas gracias por estar ahí y por ver estos vídeos. Gracias a todos. Y a todos aquellos que veis mis vídeos y me seguís a través de Facebook por estos vídeos y estudios que suelo publicar cada semana, que el Eterno sea con vuestras preciosas vidas. Y el motivo que me lleva a hacer
pequeña réplica a unas series, y al final de este vídeo volveré a lanzarles el reto a ver si alguno de ellos se atreve a un debate en audio por Skype. Con nuestros tiempos, cada uno y sin interrupciones, un debate para que la gente pueda ver qué equivocados estáis ustedes que se hacen llamar defensores de la fe. La pregunta es: ¿de qué fe? ¿De la que se inventaron unos hombres o lo que llamáis padre de la Iglesia? Dado que vuestra secta es del siglo XVIII, no tiene historicidad propia en el tiempo, sino que es una reinterpretación que ellos dan a lo que ellos llaman el Evangelio. Allí en sus países le debe ir muy bien, pero aquí estas sectas unicitarias, o del nombre de Jesús, como se hacen también llamar, solo la frecuentan latinos, en su mayoría. En las grandes convenciones se pueden contar con los dedos las personas naturales de secta que se hace llamar defensores de la fe. Dado que en esta semana, para mi sorpresa, estas personas han subido un vídeo en contra del movimiento mesiánico, que yo no soy mesiánico, o sea que por mí eso no es el problema, pero que también lo han hecho en contra del judaísmo, ¿eh? Entonces mi réplica va a este hombre en todas las cosas que habla este señor. Yo he visto en este vídeo, y después de examinarlo, todas las cosas que el pastor predica en esta réplica que va dirigida a lo anteriormente dicho, y viendo la gran mayoría de errores que predica, he decidido hacer este vídeo. Esta persona, este pastor, se llama Jorge Medina, o también está el teólogo Julio César Clavijo, que pertenece a otra organización, entre otros, que se hacen llamar unicitarios, pero en el caso de Clavijo él cree que el Hijo es divino, cree que el Hijo es divino, por lo tanto creo que no crea que el Hijo preexistiera en la eternidad, cree más o menos igual que los trinitarios, que Padre, Hijo y el Espíritu Santo son Dios, o son Elohim, porque la palabra Dios es una palabra pagana. Yo he querido debatir en los grupos de estas personas, y me han sacado, me han bloqueado, sin media respuesta. También los invité a un debate en audio por Skype, a Jorge Medina y al teólogo Julio César Clavijo Sierra, de la congregación de la IPUC en Colombia, a que me demostraran esas cosas que ellos enseñan. Pero aún sigo esperándole.